Buenas. En este video quería compartir con ustedes algunas ideas centrales que trabaja Ana Zavala en su texto Y entonces la historia enseñada, ¿qué es? Ana Zavala es profesora de historia y además se especializó y tiene una extensa trayectoria en abordar cuestiones vinculadas con la enseñanza de la historia. Por eso el texto en particular me parecía interesante para poder pensar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo pensamos en torno a la enseñanza de la historia y cómo vinculamos esta cuestión con la historiografía. El texto que tienen aborda en diferentes momentos distintas preguntas en torno a esta cuestión. La autora se centra principalmente en la revisión de lo que ella entiende como un binomio que está naturalizado en múltiples debates, investigaciones y sobre todo también en cuestionamientos de corte político a lo que se enseña en las escuelas acerca de la historia. Entonces ella va a plantear que hay una naturalización en torno a una división o una mirada dual, ¿sí?, respecto de la historia enseñada y la historia investigada. Ella, en este sentido, va a hacer un recorrido de un conjunto bibliográfico, ¿sí?, para hacer una revisión acerca de cuáles son las discusiones que se han dado en torno a esta división. Por esto, inicialmente la autora va a plantear que hay una bibliografía de origen francófono que se encarga de señalar que hay una división entre lo que es la historia enseñada y la historia investigada, y plantea esta división en relación a cuál es el agente de la acción. ¿Sí? Por un lado, en la historia enseñada estarían docentes, profesores, profesoras que se formaron en algún instituto de formación docente o en alguna universidad, y por otro lado a historiadores e historiadoras que serían quienes desarrollan la tarea de la investigación. Y por otro lado va a plantear que hay otra bibliografía que señala sobre todo cuáles son las instituciones que llevan adelante la acción, ¿no? En este caso podríamos pensar en la historia enseñada vinculadas a las instituciones educativas y la historia investigada vinculada a los institutos de investigación, sobre todo institutos de corte universitario, incluso otras instituciones a nivel estatal, ¿no? Ella va a recurrir entonces a las ideas de Paul Ricoeur para pensar la cuestión de el signo de lo mismo, ¿sí? Y en este sentido va a traer a cuenta esta idea para pensar cómo se fueron desarrollando los trabajos de investigación y sobre esta relación de historia enseñada e historia investigada, y va a plantear que quienes han investigado se acercan a lecturas críticas de la historia enseñada desde la idea de que esta debería ser o es lo mismo que la historiografía, ¿sí? Pero a su vez también va a plantear que hay otro conjunto de trabajos bibliográficos que plantean que en realidad estos serían cosas totalmente diferentes, ¿no? Una segunda cuestión que ella va a ir abordando en su primer parte del texto tiene que ver con
la propuesta que realiza la autora, en donde ella ya desde sus inicios del texto va a decir, bueno, tengo una propuesta de cómo superar esta división entre historia enseñada e historia investigada, y para pensar una propuesta que supere esto, tenemos que pensar en la idea de lo análogo, ¿sí? Desde este lugar, ella va a vincular la idea del texto historiográfico como algo distinto del texto de la enseñanza de la historia, ¿sí? Para esto, ella recurre a la hermenéutica del siglo XX porque entiende que hay ciertos elementos de la semiótica que le pueden servir para pensar en los aspectos intertextuales que nos permiten releer esta relación existente entre aquello que está en los libros de historia y lo que enseñamos efectivamente en las escuelas. En su introducción también va a plantear que hay una preocupación que es eminentemente política para el abordaje de esta cuestión, y cierra con esta frase de esta primera parte, ¿no? La idea de que los profesores de historia enseñan mal, ya sea que enseñen la historia equivocada, entre paréntesis, la positivista, o que deformen cruelmente cualquier otro tipo de historiografía, es un fantasma difícil de ahuyentar en los diferentes artículos referidos a la cuestión de la historia enseñada. Es decir, ella en esta indagación que hace de la bibliografía va a plantear, bueno, en todas estas lecturas críticas en torno a la historia enseñada hay una hay un supuesto, y ese supuesto tiene que ver con que la historia se enseña mal, que la docencia lleva mal su tarea de enseñanza. Luego, ella va a plantear algunas cuestiones en torno a lo que sucede con la historia enseñada, ¿no? Se va a decir, hay algunas investigaciones que se centran en esta idea de que la historia que se enseña lo que hace es reefectuar la historiografía, es decir, poner los supuestos historiográficos en acto en la enseñanza. Entonces, va a plantear que esto tiene que ver con trayendo, ¿no?, nuevamente el aporte de Ricoeur, va a decir que estas investigaciones se podrían ubicar bajo la idea del signo de lo mismo. Es decir, hay una bibliografía, ¿sí?, que analiza la relación que se da entre la historia enseñada y la historia investigada y que ponen un deber ser allí o algo que se da como una cuestión de similitud. Es decir, no hay una distancia entre la investigación historiográfica y la enseñanza de la historia. Por eso ella remite a la idea de una identidad numérica. En el análisis bibliográfico toma principalmente a dos autoras. La primera es Susan Citron, que tiene una lectura crítica sobre lo que se enseña en las escuelas, y ella va a plantear que su denuncia principal es develar que el carácter de lo que se enseña en realidad no es la historia verdadera que debería enseñarse, ¿no? De hecho, plantea que hay una cuestión de enseñanza memorística y que está muy vinculada con una historia de corte positivista centrada en la historia de los grandes hombres. Por otro lado, también va a traer los trabajos de Pilar Maestro, que también tiene una lectura crítica sobre lo que se enseña en las escuelas, y va también a plantear que el modelo subyacente de la enseñanza es la del positivismo y que se centra esta enseñanza en las historias generales,
a pesar de que hay renovaciones historiográficas. De esta manera, lo que hace Pilar Maestro es plantearnos que hay una dimensión epistemológica que está presente en la enseñanza de la historia y que se vincula fuertemente la historia de corte positivista a un modelo de enseñanza que es conductista, porque se centra sobre todo en la repetición de fechas, nombres que tienen que ver con un conjunto de información necesaria para conocer la historia. Luego ella va a tomar otro conjunto de trabajos en los que la idea que guía estos trabajos es que la historia enseñada y la historia investigada son distintos tipos de saberes. En este sentido, ella ubica este conjunto de trabajos en un título que alude a el signo de lo otro, ¿no? Y además va a plantear que en estos trabajos se pone en relevancia que hay una distancia y que esta distancia entre la historia investigada y la historia enseñada está bien que así sea. En esta línea ella recurre a dos investigadores del ámbito de la enseñanza para dar cuenta de esta idea de distancia, ¿sí? Por eso trae a Chevallard y va a decir, bueno, acá con este autor podríamos pensar en cómo se fundamenta la naturaleza autónoma que existe entre el saber sabio, que en este caso es el de la historiografía, y el saber que debe ser enseñado, que precisa de una adecuación o de una simplificación. Así que no es posible enseñarse ese saber sabio sí o sí en el acto de la enseñanza. Es preciso que sea trabajado de otra manera, ¿sí? Y después trabaja los aportes de Chervel para plantear que la disciplina escolar en realidad es una vulgata del saber de referencia, ¿sí? Porque la misión de la escuela no es el saber sabio, sino que está guiada por una misión distinta que está vinculada con la institución en relación con el Estado, ¿sí? Esto lleva a la autora a plantearse si es posible que exista este tipo de distancia entre la historia que se enseña y la historiografía. Luego de recurrir a estos dos autores, ella va a retomar estos trabajos en torno a la enseñanza de la historia y va a recurrir a la cuestión de la función cívica que se plantea en torno a la enseñanza de la historia. En este sentido también trae a Lautier para plantear que en sí la historia enseñada es una intersección entre múltiples cuestiones. Estas podrían ser una dimensión epistemológica de la historia, a la vez que la finalidad educativa de la enseñanza, sumado a la gestión de los grupos y las demandas de los estudiantes. Entonces, propone otra manera de pensar la relación que existe entre la historia enseñada y la historia investigada. Y resalta también de esta autora que en muchas propuestas sobre la enseñanza de la historia aparece una historia que es lineal y que no presenta conflictos, ¿sí? Después va a traer las ideas de Cuesta
que plantea que en la enseñanza de la historia se da un código disciplinar. Y este código disciplinar la propone como una creación política del Estado y del sistema educativo que no está vinculada a la historiografía. Es decir, que la manera en que se institucionalizó en las instituciones educativas, la manera de enseñar historia, nada tiene que ver con la historiografía. Así que hay un origen que es distinto en ambos ámbitos de la historia. Entonces, ella aquí va a plantear algunas ideas como para cerrar esta sección. Dice, podríamos pensar en que tenemos trabajos que plantean distintas versiones de lo otro. Es decir, pareciera que hay un acuerdo, ¿sí?, de que existe una distancia entre la historia que se enseña y la historiografía. Pero a su vez, también podríamos pensar que en realidad estamos en el terreno de lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está enseñando se parece mucho a una reedición de la historiografía positivista, ¿sí? Y esta historiografía estaría superada, por lo cual, si se sigue enseñando de manera lineal, positivista, memorística, estaríamos bajo este terreno en donde es lo mismo. Entonces ella luego plantea la idea, bueno, pero podríamos pensar en que en realidad es el signo de lo otro, porque nos podríamos acercar a la pregunta de ¿es posible, ¿sí? Nos podemos animar a pensar que de otra manera las relaciones que hay entre la historiografía y lo que se enseña en las clases? Necesitamos pensar bajo el signo de lo análogo. Bien. Para pensar el signo de lo análogo, ella inicialmente va a recurrir a lo que implica la idea del saber sabio. ¿Sí? En este sentido, ella va a hacer algunas consideraciones en torno a qué es el saber sabio, que lo diferencia del conocimiento. Entonces va a decir que el saber sabio es un saber que es simbólico, que es objetivable y que es externo al sujeto, ¿sí? Que se puede compartir en una sociedad y que no necesariamente está en un sujeto u otro. A diferencia del conocimiento, que el conocimiento tiene dos aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con un conocimiento singular, ¿no? Cada sujeto puede tener una experiencia de un vínculo entre el saber, ¿sí?, y con lo que va incorporando de ese saber, y hay un conocimiento que es plural, ¿sí? En nuestro caso, nuestro saber sabio, ese saber objetivado, es la historiografía. En este punto ella plantea, bueno, necesitamos recurrir a la hermenéutica. La hermenéutica, como una ciencia que nos permite la interpretación de los textos, puede permitirnos abordar mejor la relación que existe entre el texto y la historiografía, o el texto de la historiografía, y la docente de historia o lector del texto y de la clase.
Acá nos vamos acercando un poco a esto que ella planteaba inicialmente. Necesitamos superar este binomio, ¿sí?, que diferencia una cosa de la otra y que nos llevaría a pensar que una tiene un estatus superior a la otra. Para esto, ¿sí?, ella retoma a dos autores, ¿sí?, a los cuales va a citar, ¿sí? Inicialmente toma aportes de Nietzsche para plantear la idea de que en realidad no hay hechos, sino que hay interpretaciones de los hechos. ¿No? Ella acá retoma una cita que es muy interesante, ¿no? Dice: contra el positivismo, que se detiene en los fenómenos, solo hay hechos. Yo diría, no, precisamente no hay hechos, sino solo interpretaciones. ¿No? Esto a esta autora le va a servir para acercarse a la idea de que el texto no está dado, sino que nos acercamos, nos aproximamos desde nuestras propias interpretaciones. También va a tomar los aportes de Heidegger para esta tarea hermenéutica, en donde hay una suerte de destrucción. ¿No? Ella retoma esta cita y dice: por consiguiente, la hermenéutica fenomenológica de la faticidad, en la medida en que pretende contribuir a la posibilidad de una apropiación radical de la situación actual de la filosofía por medio de la interpretación, y esto se lleva a cabo llamando la atención sobre las categorías concretas dadas previamente, se ve obligada a asumir la tarea de deshacer el estado de interpretación heredado y dominante, de poner de manifiesto los motivos ocultos, de destapar las tendencias y las vías de interpretación, o siempre explicitadas, y de remontarse a las fuentes originarias que motivan toda explicación por medio de una estrategia de desmontaje. La hermenéutica, pues, cumple su tarea solo a través de la destrucción. Bien, esto le va a servir a Zabala para plantear el punto de su propuesta, que tiene que ver con la idea de que no tenemos un texto en sí, sino que cada sujeto, desde un lugar activo, construye una propia lectura, ¿sí? Es decir, que hay una participación de cada lector en producir el sentido del texto. Y aquí Zabala va a desarrollar entonces que la historia enseñada está bajo el signo de lo análogo. ¿Por qué? Porque si bien se conserva en la enseñanza una identidad numérica, es decir, se retoman la información, se retoman los conceptos, se retoman causalidades que están expuestas en un texto, esto no es lo que se enseña luego, sino que se recoge esto y se genera un nuevo texto en el discurso de la clase. ¿No? Ella lo plantea en estos términos. El discurso de un profesor de historia es, antes que nada, un texto propio, ¿sí? Cada docente, al dar una clase de historia, no está reproduciendo con exhaustividad un texto en torno a algún tema en particular, sino lo que hace es hacer una selección, ¿sí?, y una organización propia de ese texto, entendiendo el texto como lo historiográfico en general, ¿no? Por eso va a plantear que hay un saber enseñado, ¿sí? Además del saber sabido y del saber sabio, hay un saber que es enseñado. Y ella inicia esta sección planteando, bueno, nadie puede enseñar lo que no sabe. No, necesitamos, es decir, cada docente tiene todo un saber que porta
que le permite desarrollar el contenido de una clase. Ahora bien, ella reformula esta idea para plantear que en realidad nadie puede enseñar lo que sabe de una manera distinta a la manera en que lo sabe, ¿no? Retomando esta idea de que la lectura de un texto implica su destrucción e interpretación original por el sujeto que está leyendo. Tenemos aquí que cada docente enseña historia de una manera en particular en la que la aprendió. ¿Sí? Entonces podríamos pensar en este esquema, ¿no? De saber, objeto, sujeto, lector y enseñanza o sujeto que enseña, ¿sí? El sujeto lector sería en este caso el docente, saber objeto, la historiografía, y la enseñanza, sujeto que enseña, encuadrado por la enseñanza de la historia. Aquí tendríamos como varias cuestiones en las que pensar, de las que trae Zavala. Una es que plantea la dimensión de la información que está presente en un texto. Ya dice, existe una distancia siempre entre la información, entre el volumen de la información y la calidad de la información. Esto quiere decir que la información presente en un texto historiográfico no es toda la información existente en torno al tema que se esté abordando, sino que es un recorte que ha pasado por una jerarquización y que tiene que ver con la utilidad que le da la persona que está produciendo ese texto. Es decir, hay una economía de la información que está presente en un texto de historia. Podríamos pensar que también hay una economía de la información presente en un texto de enseñanza de la historia. ¿Sí? En este sentido, yo voy a decir, bueno, la historia no es la información, ¿sí? Aunque precisamos de la información, la historia no se termina solamente en la adquisición de información, ¿sí? En este sentido, ella toma una idea de Koselleck para plantear que la historia en sí está remitiendo a procesos que son de largo plazo y que estos son los que provocan un texto. Ahora, la historia no se contiene en el texto, sino que lo provoca en el sentido de que a partir de estos se puede llegar a producir un texto. Y cada historiador, historiadora, va a procesar la información para producir conceptos y establecer causalidades. Finalmente, en esta sección del texto, la autora se acerca a la idea de que los conceptos y los vínculos causales pasan de la historiografía a la clase como una información más, o pueden contribuir a estructurar un discurso de la clase de una manera particular. Esto nos permitiría pensar en ¿hay un acercamiento o no hay un acercamiento en la enseñanza de la historia a la historia investigada? Aquí ya entonces se acerca a la última sección de su texto, que tiene que ver con su propuesta ya, que es pensar lo análogo. En este sentido, ella va a decir, hay un texto análogo, ¿sí? La clase es de una cualidad distinta al texto de la historiografía, porque no solamente se pone en juego en una clase un solo texto, sino que se pone en juego las múltiples experiencias de adquisición de saberes de cada docente.
Es decir, en la clase sucede algo más que la mera repetición del texto historiográfico. Se explican términos, se establecen distintas maneras de pensar, de esclarecer semejanzas, conceptualizaciones, se traen comparaciones, se aportan comentarios, ¿no? Estos comentarios pueden ser de un texto histórico, pueden ser comentarios de fuentes, es decir, hay una articulación que es intertextual entre lo que cada docente trae como saber sabido de lo historiográfico y lo que pone a jugar para completar lo que se pone como discurso de su clase, ¿sí? Entonces ella va a plantear, acá lo que tenemos es una reconfiguración de la historiografía. Es decir, se construye un texto que es nuevo. Y este texto nuevo es una producción que podríamos decir que es original de cada docente. Cada docente propone en su clase cuestiones que nos permitirían pensar en que, porque, digamos, ahí estaría la diversidad de propuestas de enseñanza, ¿sí? No se dan las clases todas de la misma manera, por esta cuestión de que hay una reelaboración que hace cada docente en las decisiones que toma para pensar el texto de su enseñanza. En este sentido, ella dice, bueno, ¿qué es entonces la historia enseñada? ¿Cómo podemos hacer para pensar un objeto de estudio y de análisis que recubra las prácticas discursivas de los profesores de enseñanza de forma que permita revincularlas con los textos historiográficos con los que tienen alguna relación? ¿Podremos encontrar la manera de designar ese objeto con la suficiente definición como para no quedarnos en las respuestas del tipo la historia enseñada es lo que enseñan los profesores y nada más? Ella intenta superar esto y entonces propone estos tres conceptos en conjunto. En la historia enseñada hay una comprensión, hay un trabajo de interpretación y hay un trabajo de aplicación. En la historia enseñada, ¿sí? Se pone a jugar la historia sabida por cada docente. Y de esta manera se contribuye a constituir el bien simbólico que es el saber sabio. Bien, como ideas finales podríamos pensar que Zabala va indagando los distintos debates e interrogantes que para ella tienen un aspecto político, ¿sí? Que va más allá de una preocupación meramente vinculada con lo que se enseña y ya, sino que ahí se involucran las finalidades de por qué enseñar historia, de por qué aprenderla, desde qué lugar aprenderla, ¿no? Y entonces también va a plantear, como en una de sus frases, párrafos finales, que a veces cuando nos preguntamos por qué historia enseñamos, estamos recurriendo quizás a una idea políticamente correcta, de hacernos la pregunta de qué historia quiero enseñar, pero a veces esta pregunta no es del todo, no va al fondo de la cuestión, sino que se queda, en una cuestión declarativa que no expresa realmente el fondo de todas estas complejidades que se ponen a jugar cuando pensamos en la historia enseñada.
Es decir, aquí la propuesta sería que pensemos seriamente en, bueno, cuál es la historia que vamos a enseñar y cómo se vincula esta con la historiografía.